manifiesta el fruto? ¿De qué manera se manifiesta el fruto? En Mateo capítulo 5 y en el verso 16 aparece un versículo que nos ayuda a mostrar cómo es que podemos ver el fruto en una persona, si en verdad el evangelio tocó su corazón o no. Vamos a leerlo, oramos y comenzamos a explicar la palabra, ¿sí? Vamos a leerlo juntos. Mateo capítulo 5, verso 16, a la 1, a las 2 y a las 3. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta hermosa noche, por este tiempo tan especial que tú nos permites compartir como hermanos en Cristo. Te doy gracias, Señor, por la seriedad de algunos hermanos que han tomado para este seminario, para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Señor, quiero orar delante de ti dándote muchas gracias por la salvación primero de mi alma y también por la salvación de cada uno de los hermanos que se congregan en este lugar. Gracias, Señor, porque un día tú nos permitiste encontrarnos con alguien que con mucha paciencia, dedicación, comenzó a enseñarnos el evangelio verdadero. Y así, Señor, nuestro entendimiento siendo atacado, siendo minado por argumentos, ideas y cosas muy diferentes a lo que nosotros acostumbrábamos creer, Señor, poco a poco se fueron derrumbando todos esos argumentos, poco a poco todas esas ideas aprendidas se fueron derrumbando. Y doy gracias, Señor, porque al pasar el tiempo llegó un momento en donde pudimos comprender plenamente y se quitó como ese tapón que impedía que el evangelio verdadero entrara a nuestro corazón, y comenzó a partir de ese momento a fluir, Señor, la palabra verdadera hasta nuestro corazón, por medio de nuestros oídos al entendimiento y por medio del entendimiento, la inteligencia al corazón. Y ahora, Señor, esa palabra es como nuestra gasolina que nos ayuda a caminar, así como la gasolina para un carro, Señor, es para nosotros, que nos ayuda a avanzar y nos ayuda, Señor, a caminar, ahora llevando mucho fruto, muchas obras delante de ti. Señor, yo te doy muchas gracias porque tú permites que la iglesia justa se reúna, aunque no tenemos muchas comodidades materiales, muchas comodidades para ofrecer, Señor, pero la palabra de los oyentes, tu palabra dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Señor, gracias por utilizar mis labios para que sean realmente como instrumento para ti, para que tu voz pueda llegar a muchas personas. Señor amado, quiero darte muchas gracias porque nos has permitido poco a poco ir creciendo en cuanto a la justicia en la congregación. No solamente en asistencia, Señor, que no es la parte prioritaria, sino, Dios amado, en la parte de la justicia, que muchos hermanos más van conociendo el evangelio y van creciendo en la fe y van creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra y llevan mucho fruto, Señor. Padre mío, oro para que la enseñanza de esta noche pueda ser amena y de mucha edificación. Algunos puedan afirmar conceptos, otros recordarlos y otros aprender, Señor, de cero muchas de las cosas que hoy van a escuchar. Oro para que tú permitas que hoy sea una reunión muy familiar en la que podamos nosotros disfrutar de tu palabra. Padre, antes de ir a la enseñanza bíblica, quiero orar por los hermanos que están pasando alguna dificultad. Señor, tú conoces las luchas y las batallas que nosotros como cristianos vivimos en esta tierra. No solamente el acecho contra el mensaje que predicamos, no solamente la oposición contra el mensaje que predicamos, sino, Padre eterno, también las necesidades naturales del ser humano,
como la economía, como la salud física, como las situaciones matrimoniales, como las situaciones laborales, la falta de trabajo. Señor mío, Dios Todopoderoso, permítenos poder en esta hermosa noche recibir la fortaleza tuya como hijos. Ayúdanos, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones para entender con mucha claridad todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Si hay asuntos que no se han resuelto, si hay asuntos que no se han podido organizar, Señor, en lo laboral, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida emocional, en nuestra vida a nivel de estudio, Señor mío, Dios Todopoderoso, por favor, ayuda y consuela a mis hermanos, porque tú conoces el estado de cada uno de nosotros y te doy gracias por eso, porque tú conoces muy bien lo que nos aqueja, lo que trae tristeza, lo que trae dolor. Tú conoces muy bien, Señor amado, cualquier cosa en nuestra vida que pueda estar trayendo que nosotros no avancemos. Por favor, Dios, ayúdanos en esta hora para que podamos crecer en entendimiento, en sabiduría, pero también en fuerza. Dale sabiduría, Señor, a tu iglesia. Por favor, concédenos la fuerza necesaria para poder continuar adelante. Señor, todo esto te lo pedimos a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a Jesucristo. Bien, hermanos, les decía que después de recibir el Evangelio, nosotros necesitamos dar fruto, llevar fruto. Cuando usted agarra un arbolito, una semilla, va, escarba la tierra, mete allí la semilla, después comienza a crecer el arbolito y naturalmente ese arbolito crece y lleva fruto. Si es de mango, pues fruto de mango, si es de manzana, pues fruto de manzana. Por naturaleza, él va a crecer y va a llevar fruto. Algunos mucho fruto, otros poco fruto, pero sí o sí hay que llevar fruto. Entonces, es muy importante para la predicación el fruto que nosotros demos. Nuestra hermana Lindsay, ¿recuerdan a Lindsay? Ella es la hermana limonense, ella es de Limón, y ella dice que una vez un hermano de la iglesia le intentó predicar la palabra y ella pues escuchó normal y escuchó y sí, bueno, gracias, y ahí terminó todo. Pero como unos meses después ella le postea por ahí un estado y conversan, entonces el hermano la vuelve a llamar y le dice: Lindsay, quiero compartirle algo muy lindo. Entonces él fue a visitarla a su casa para compartirle, pero ella dice: a mí lo que más me impresionó fue ver el cambio que ese hombre tenía, pastor. O sea, su manera de hablar, su manera de mirar, hasta su manera de vestir, todo, pastor, todo. A mí me impresionó y yo dije: yo quiero lo que ese hombre tiene. Yo lo quiero. Y se le aferró y el hermano pues compartiéndole hasta que ahora ella pues fuimos a compartir y ya vino y ella recibió el Evangelio y ya entendió muy bien el Evangelio. Pero a mí me llama la atención lo que a ella le impresionó y le hizo dar ese paso a querer recibir la fe. Entonces el testimonio es muy importante. Si nosotros predicamos verbalmente pero no damos fruto, no se ve en nosotros nada especial, va a ser muy dificultosa la predicación del Evangelio. Dice Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, así como. ¿Cómo es eso de así alumbre nuestra luz? Hay dos versículos que anteceden a este 16, donde comienza Cristo a hablar como un tema, ¿sí?, que es precisamente como el tercer tema del Sermón del Monte y se llama la luz del mundo. Y Cristo dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes son la luz del mundo? ¿Quiénes son vosotros? Pues los justos. Pero ¿cuál luz es la que nosotros brillamos?
Pues la luz de Cristo en nosotros. ¿Y cómo se alumbra esa luz? Diciendo que soy justo, diciendo que voy a una iglesia evangélica. ¿Cómo se alumbra esa luz? Llevando fruto, haciendo obras. Vamos a leer. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Aunque quiera, no se puede esconder. Imagínese agarrar todo Tibás, incluyendo León 13 e incluyendo los perritos de mi vecino y todo ese montón de cosas escandalosas y poniéndola en un monte. O sea, por más que quiera, si no son los perritos de mi vecino, son los hermanos amigos de la León 13, los de Cuatro Reinas, los del centro, de alguna manera se va a escuchar y se va a poder ver también que hay una ciudad en ese monte. No se puede esconder, no hay manera de esconderse. Luego dice el 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es como un baúl, ¿sí? Como decir este cajón, y se utilizaba para dos cosas, para medir comida y para guardar grano también. Entonces dice, usted no agarra una luz, o sea, se va la energía aquí, ¿sí o no? Y prendemos una vela, una candela, la encendemos y traigan el almud, traigan el altar, acuéstelo para ponerla debajo, ¿verdad que no? No, buscamos más bien ponerla ¿dónde? Encima, donde se pueda ver. O sea que nuestra luz debe ser intencional. A los que les gusta tomar nota, deberían de tomar nota sobre eso. Nuestra luz debe ser intencional. Nosotros debemos buscar cómo llevar esa luz, cómo brillar en los diferentes lugares donde nosotros podamos estar. El sábado tuvimos una experiencia bien especial con los jóvenes, porque me los llevé para una iglesia. Me invitaron a predicar a una iglesia y me los llevé a algunos cuantos de ellos. Pero es una iglesia de esas iglesias de la prosperidad. Entonces es una iglesia con una tarima como de pared a pared, así, con pantallas, humo, así salía el humo, luces así por toda parte, camarógrafos con estabilizadores profesionales para grabar así a todo el mundo y un grupo de alabanza monstruo, decimos en Colombia. O sea, unos muchachos con una voz, un muchacho dándole a esa batería que parecía que le iba a acabar, bajos, guitarras, ¿qué más? ¿Qué más había? ¿Ah? Teclado, claro, no podía faltar el piano y el pastor de jóvenes con una voz, hermano, así, y una muchacha con una voz algo exagerado, de verdad que sí. Entonces yo me los llevé a ellos, porque yo quería ver cómo se iban a comportar ellos. Es una iglesia que evidentemente no es justa, entonces no es una iglesia. Solo lenguas desde la pura entrada. Luego desmayado, yo vi a una de nuestras jóvenes que se quedó así cuando vio fuera y cae un muchacho por allá, apagan las luces. Yo no tengo nada en contra de eso, aquí también a veces apagamos la luz y dejamos unas lucecitas para orar, como más en comunión. Pero yo quería verlos a ellos, claro, yo iba a predicar. Entonces ellos, llegamos y entramos y aquello todo tan pues tan espampanoso se dice, creo que así no se dice, ¿verdad? Espampanante. Bueno, usted me está entendiendo la idea. Entonces pasan y empiezan a cantar, hermano. Esa gente no para. 5, 5:15, 5:30, 5:45, 6, 6:15, 6:30, 6:45. Parecía que iban a terminar, pero no. No sé cómo cantaron tanto, hermano. Y luego me pasan a predicar. Entonces yo pasé y prediqué un sermón, compartí con ellos. Pero me dio la alabanza, pues ellos desmayan y tiran el humo así. A mí ese humo me da mucha alergia, entonces estaba fatal. Yo con ese humitar de eso me hice muy casi de frente, eso se me venía así. Y ya que desmayaron a uno y toda aquella cuestión, era la segunda vez que yo voy a predicar ahí. Entonces yo termino de predicar y
Y el pastor ya había atado, desatado y ahora se liberan todos los demonios y se rompen las cadenas se rompen en la alabanza y ahora están rompiéndose ahora y todos los jóvenes, una algarabía tremenda. Hermano, a ver, no quiero como entrar a ver, no es una iglesia porque no son justos. No por lo que están haciendo, sino porque no son justos. Una iglesia justa, renacida, puede tener algunas de esas cosas y no hay problema. Pero ese no es el punto de todo lo que yo acabo de mencionar, es lo que enseñan, lo que hablan, lo que dicen. Entonces, es un culto que desde que inicia hasta que termina se va a atacar lo emocional, la parte almática. Cuando yo paso a predicar, entonces, hermano, súper duro, eran como unos 70 jóvenes por ahí en total, y muy duro porque hablan por teléfono, se ríen, pero Dios me dio la gracia y comencé a hablar como una parte así en donde el auditorio se quedó todo callado y escuchando la palabra, y después yo voy a orar, y obviamente yo les voy a quedar debiendo, es obvio que les voy a quedar debiendo en lo que ellos llaman ministración, ¿verdad? Yo pues al final yo pedí un canto, Maragüiza, gente lo cantó, hermano, de verdad que qué vocerones. Y un canto que se llama Enamórame, ¿no lo he escuchado? Sí, y casi canto un pedacito, pero me acordé que canto muy feo. Y ellos pasan y yo hago una oración y oro por todos y oro, pues creo yo que oro bien y largo un poquito ratito. Entonces ya yo como que termino mi participación y empiezan a seguir cantando. Y ahora sí, ¿cuántos van a reconciliarse con Dios? ¿Cuántos van a aceptar al Señor? Repita, Señor Jesús, ahora, porque Él te acepta y canten, hermano, no paraban de cantar, en serio. Y al final ya, gloria a Dios, y ya, ¿verdad? Y hay un refrigerio y vamos a terminar con una alabanza. Y se mandaron otra alabanza, pero ya ahí nadie les dio pelota, todo el mundo se fue a comer, todos los de la iglesia, ¿verdad? Y ellos seguían dándole rico a la cantada. Pero toda esa historia se la cuento porque quiero llegar a una conclusión. ¿Por qué me llevé los jóvenes para allá? Salud, hermana. ¿Para qué me llevé yo los jóvenes para allá? ¿Cómo vamos a evangelizar si nos encerramos en 4 paredes? ¿Cómo vamos a...? Había que verlos a todos así, pero los voy a echar al agua en algo, porque al comienzo estaban así, con los ojos así, abiertos, viendo todo, ¿verdad? Y como no sé qué pasaría por la mente de ellos, pero yo los observaba, ellos están todos así, observando, ¿verdad? Toda la movención, porque eso es un espectáculo, eso es un show completo. Pero cuando les cantaron la cancioncita que les gustaba, ahí sí todos con las manitas levanté, yo ahorita se me desmayan también todos aquí. Fariseos, pensaba yo. Primero que y ahorita todos, porque les gustó la canción. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo que nosotros aplaudamos y cantemos, porque nosotros finalmente sabemos a quién adoramos, ellos no saben a quién adoran. ¿Se acuerda que Cristo le dijo así a la samaritana? Ustedes adoran lo que no saben, San Juan 4, nosotros adoramos lo que ustedes no. Entonces, y les tomé fotos por aquello que se quiten. No, yo no, pastor, no tiene nada de malo, pero al final ellos venían comentando y yo los escuché, que se me acercó y a una le puso la mano y ella con los ojos así abiertos y la empujaba un poquito, ¿verdad? Pero no hubo manera de tumbarla, y a otra y la pastora es una ancianita, son ancianitos los pastores generales, y el pastor con una guayabera y jeans y tenis y así, viera qué vacilón, y ellos pasan orando por la gente y dicen que pasó por donde ellos y les hacía, caen los muros, caen, quisieran así como ellos hacían, ¿verdad? Que caen, porque estaban cantando la canción, los muros caerán, ¿verdad? La cantaron ellos. Al final yo les expliqué a algunos de ellos, este sábado voy a volver a afirmarlo. ¿Por qué fuimos ahí? ¿Cómo vamos a brillar nosotros la luz si nos metemos en 4 paredes? ¿Sabe? Cuando yo terminé de predicar, que hablé sobre el tema era tú decides. ¿Sabe? Me llamó un pastor
que iba a mandar a sus jóvenes. Me llamó a las 3:45 de la tarde, me dolió un poquito y me dice: ¿cómo está, pastor amigo? Bien, porque supuestamente somos muy buenos amigos. Y me dice: mire, yo quiero hacerle una pregunta con mucho respeto. ¿De qué va a predicar usted? Es que si va a predicar eso que usted predica, la salvación y que eso de Cristo, y para yo no mandar mis jóvenes. Usted sabe, hermanos, así me dijo el ingrato. Y yo, bueno, el tema mío es: tú decides. Entonces yo quiero llevar a los jóvenes, no le dije todo, le dije una parte. Yo quiero llevar a los jóvenes a que tomen buenas decisiones. Pero él no sabía que el tema incluía que Jesús decidió ir a la cruz y que cargó y prediqué todo el tema así, bien, como debe de ser. Y me escribió una profesora de Oasis de Esperanza y me dice: pastor, una joven, yo no pude ir porque estaba enferma, pero escuché el en vivo. Qué mensaje, gracias, pastor, yo quiero saber más de eso. Entonces, mire, ya tenemos por allá una ¿cómo se dice? Como una semillita sembrada. Mi fe, esta es la segunda vez que me invitan. El pastor estaba muy contento, muy feliz por la gracia de Dios. Mi fe es que un día a ellos se les ocurra, Dios ponerle que hagan un congreso. ¿A quién invitamos? Invitemos al pastor Víctor que dé los 4 temas. Usted se imagina, hermanos. Entonces, aunque no nos vuelvan a invitar, pero vamos a tirar el evangelio con más. Pero si no salimos, hermano, el problema es cuando salimos y nos quedamos. Ahí sí estamos en problema, ¿verdad? Yo le decía a los jóvenes, un día los invitan a ustedes a compartir, ya ustedes vieron a su pastor cómo nos debemos comportar en esos lugares, qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, pero hay que llevarlos a que conozcan esas experiencias. Hoy me llamó un papá y me dice: estoy muy feliz, pastor, porque mi hija quería empezar por ahí un noviazgo y está muy joven, como 15 o 16 años, y dijo que después del sábado ya llegó y cortó, ella solita cortó el muchacho y dijo: yo estoy muy joven para esto, ya yo no quiero empezar con esto. Entonces la palabra produjo también efecto en uno de nuestros jóvenes, porque Dios siempre se glorifica. Amén, hermanos. Tenemos que llevar esta luz al trabajo, tenemos que llevar esta luz al gimnasio, a los que van al gimnasio, tenemos que llevar esta luz al colegio, a la universidad. ¿Cómo debemos empezar? Antes de hablar, muestre su vida. Tiene que mostrarse diferente. Pero si usted va y es otro mae más entre ellos, entonces ¿cuál es la marca del sello del Espíritu en su vida? Si usted tiene la capacidad de decir: el trabajo una cosa, el cristianismo otra. No. La universidad una cosa, el cristianismo, la iglesia es otra. No, así no puede ser. Nosotros vamos como justos al trabajo, siendo justos, tomando decisiones como las toma un justo, hablando como habla un justo, compartiendo como comparte un justo. Vamos a la universidad manteniendo nuestros ideales bíblicos claros en el corazón, defendiendo la fe, no acomodándonos al mundo, porque entonces, ¿dónde está el fruto que nosotros debemos llevar? Amén. Bien, vamos un momentico, además de llevar fruto, que es muy importante, vamos un momentico a la primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo 2. Recuerden que si tiene alguna pregunta, algún aporte, lo puede hacer, ¿verdad? Usted levanta su manito, si quiere aportar algo también lo puede hacer, cortito nada más, ¿verdad? No me va a tomar mucho tiempo, pero si tiene alguna pregunta también, hoy es un día que lo podría hacer con libertad, pero cortito nada más para que no nos tome mucho tiempo. Primera Corintios 2, 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El evangelio. Ese es el testimonio de Dios. Hay versiones incluso que dice el secreto de Dios. ¿Cuál es el secreto de Dios? Pues la salvación, el evangelio. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué no fue con excelencia de palabras o de sabiduría?
¿Sabe por qué? Ponga una señal para los que tengan que darle la vuelta a la hoja y veamos el 1, el capítulo 1 y el verso 21 de Primera de Corintios. ¿Cómo dice Pablo? Yo no fui con excelencia de sabiduría. ¿Por qué? 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Cómo no conoció Dios al mundo? Mediante la sabiduría. ¿De qué sabiduría está hablando? De la sabiduría humana. Más bien la gente que es muy sabia humanamente, a veces le cuesta recibir el evangelio. Paréntesis pequeñito. Ayer fui a visitar una pareja que tienen ahí un rollo, que no son de la iglesia y quieren pues como saber cómo desenvolver. Entonces un muchachito, porque yo veo que él está muy joven, yo calculo como unos 28 años, y él se sienta y dice, bueno, pues yo estuve en los Estados Unidos y pues yo estaba en Costa Rica recibiendo unos estudios y con mi tía no sé quién, pero yo sentí que la doctrina aquí en Costa Rica no estaba, así como lo estoy diciendo. Entonces yo viajé a los Estados Unidos y allá me formé académicamente en mi universidad y también teológicamente, ya aprendí mi teología y todo aquel, y habló como un loro de todos sus logros, teología y todo lo que él hizo y todo lo que él sabe, y yo aprendí, y luego fui a Nicaragua y aprendí más y ahora es el mero mero. Entonces yo le digo, ok, yo quiero hacer una pregunta, ¿su estado ahorita que es en fornicación le afecta para su salvación? Bueno, sí, claro que sí me afecta. Entonces, si usted se muere hoy, ¿a dónde se iría? ¿Al cielo o al infierno? Bueno, a ver, es que la teología, no la teología, sino ¿qué dice la Biblia? Si usted se muere hoy así como está, ¿se va al cielo o al infierno? Yo acudiría al segundo de Dios. Una doctrina nueva, no la conocía yo. Anótela para que se la aprenda. Se llama la doctrina del segundo de Dios. ¿Cómo es eso? En el último segundo Dios tendrá misericordia de mí si yo me arrepiento. O sea, usted va a seguir en su pecado porque en el último segundo. Sí, yo en el último segundo. ¿Y qué puede hacer uno en un segundo? Nada. Vuelvo y le digo yo, ¿qué puede hacer usted en un segundo? Nada, pero ni abrir la boca pudo. Está perdido, pero completamente perdido él. Después de un rato, él se ofusca y mi teología y no, yo acudiré al último segundo, yo acudiré. Cuando se vio acorralado, él dice el último segundo. Entonces yo le digo, ok, bueno, ya es tarde, yo quiero compartirle algo. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted se quiere quedar con su formación teológica y conocimiento teológico que no le está otorgando la salvación de su alma? ¿Se quiere quedar así y no estudiar más? ¿O me da la oportunidad de volver a visitarlo y que sigamos estudiando? Cerró la Biblia, cerró el CIPR y me dijo, pastor, muchas gracias por su tiempo, no quiero que venga más. Porque en su sabiduría, él se quiere quedar con su... Entonces la muchacha dice, yo sí quiero, pastor, yo sí voy a seguir porque yo no me quiero ir al infierno, yo sí quiero aprender la salvación de mi alma. Cerró su corazón y yo le dije, voy a orar. Y pensé en Mateo capítulo 10, si tú vas a una ciudad, a una casa, paz, hay paz, entre y comparta. Pero si no hay paz, sacude tu polvo. Y más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa casa o que para esa persona. Me dio mucha tristeza, entonces estaba orando por él y le dije hoy me escribió la muchacha, pastor, yo sí quiero seguir, perdón por él. Y yo le dije, no, tranquila, nada más vamos a orar para que en la próxima él esté solo, porque es que había otra pastora, estaba también la esposa, los hijos, y él nos iba a dar por menos. Ya de pronto solo él puede hacer que ceda y vamos a orar por él, ¿verdad que sí, hermanos? Van a ayudar a orar. No tienen que saber quién es, nada más oramos por esa persona que Dios sabe quién es. ¿Cómo dice el 21 de Primera de Corintios 1? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar ¿a quién? ¿Y cómo los va a salvar? Por la locura de la predicación. Porque esto es una locura lo que enseñamos.
Hoy le decía y por cierto, me volvieron a prohibir predicar en Arza. Otra vez, me llamaron otra vez y hermano, va a seguir con lo mismo. De pronto estoy ya dando los últimos cartuchos ahí en Arza. Y hoy pues seguí con lo mismo, ¿qué voy a hacer? Y hoy yo le decía, es una locura lo que yo estoy predicando, porque yo digo que no tengo pecado, pero peco. Eso no es como una locura. Pastor, usted tiene pecado, ni uno solo, pero peca, ¿sí? Es una locura. ¿Para quién es una locura? ¿Para quién es una locura eso? Veamos para quién, pero primero terminemos el verso 21, donde está la primera coma. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y hoy en Arza, un joven que yo conocí hace muchos años, deme su número, pastor, yo quiero aprender más de esto. Y estoy tomando todos los números que más puedo, porque yo siento que ya muy pronto ya no voy a poder más estar ahí. Y me duele tanto en mi corazón, porque hay gente que escucha con tanta nobleza, hay gente que escucha con nobleza y que quiere aprender. De hecho, en la iglesia tenemos ya 2 familias, si sabían, que son de Arza, el hermano Santiago y el hermano Martín. Martín es jefe, uno de los jefes en Arza, y él ya se congrega con nosotros y sirve con nosotros, sí, Martín, el peloncito Martín, ¿lo conocen? Sí. De una vez entró a la moda del pastor, por eso me cayó tan bien. De una vez entró sirviendo, hermano, entró con el corte que era. Capítulo 1, verso 18. Veamos esto. 1:18. Porque la palabra de la cruz, ¿qué dice? Es locura. ¿A quién? A los que se pierden. Pero luego dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura. Vamos un momentico bueno, terminemos 1 Corintios 2, 1 y el 2. El 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué se propuso Pablo? ¿A saber qué? A Jesucristo y a este crucificado. Por eso Pablo es el teólogo, digamos, no sé si la palabra más grande cabrá, pero digamos el teólogo más grande, más utilizado por Dios para hablar los temas de la cruz. Tanto así que si Pablo fue el que escribió Hebreos, Pablo fue el único hombre elegido por Dios que tuvo la capacidad de introducir al Cordero, en el libro de Hebreos, de hacer el cambio del Cordero que se sacrificaba y meter a Jesús. Porque Juan dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no menciona lo que menciona Hebreos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, ahora Pablo, si fuese el escritor de Hebreos, presenta a Cristo como el sumo sacerdote. Eso es una palabra muy dura para los judíos. ¿Cómo? Sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote, sí, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Entonces Cristo también es el tabernáculo, sí. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Imagínense si fue Pablo que escribió Hebreos, lo que logró hacer. Hacer esa transición entre los corderos, el sacerdote, el tabernáculo y meter a Jesús como el cumplidor de todo eso. Por eso Pablo dice, yo me propuse, sino a saber a Cristo y a este crucificado. Y en el capítulo 3 de Filipenses viene un consejo para los justos, que ojalá usted lo pudiera atesorar como un consejo de Pablo y no como un consejo de Víctor Hugo. 3:1. ¿Lo tienen? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros, ¿qué dice? Las mismas cosas, y para vosotros ¿qué significa las mismas cosas? Mire, hermanos, si alguien hablaba del evangelio era Pablo. En todas las 14
cartas que escribió: Cristo, Cristo crucificado, el Cordero, Cristo, Cristo crucificado, el Evangelio, la salvación, Evangelio, la salvación. Por eso usted no puede arrugar la cara cuando oye el Evangelio, porque para nosotros es seguro el estar continuamente socavando sobre lo que Cristo hizo por nosotros y lo que significa la cruz de Cristo. Ahora vea el verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos. Póngame mucha atención a esta partecita. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Será que eso sería una expresión o sería literal? No, Pablo estaba llorando. Estaba conmovido, hermano. ¿Por qué estaba tan conmovido? Dice: y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Dónde están esos enemigos? ¿Afuera, adentro o en los dos lugares? En ambos lugares. ¿Qué son los enemigos de la cruz? Los que no han entendido el mensaje de la cruz y les cansa el mensaje de la cruz. Y si no lo han entendido, no pueden ser salvos. Una hermanita de aquí de la congregación, que tiene 11 años de ser miembro fiel de la congregación y de verme a mí como su pastor, siempre decía: qué pereza, otra vez el pastor con lo mismo de Cristo murió, cargó, ay, ya eso lo sabemos. Ella no era justa. Entonces, va a haber seminario. Ay, qué pereza, otra vez seminario. No, hombre, qué pereza. Y ahora oramos para que ella fuera al retiro. Y oramos al Señor, y cuando la hija me dijo: y vamos a orar, y empezamos a orar, Señor, y fue el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Soy justa. Y un día me llama: pastor, ¿cómo cuánto tiene usted de estar hablando de esto? ¿Como 2 años? Y yo: no, 6. ¿Cómo? 6, pastor. ¿Y yo por qué no había entendido? Porque usted le daba pereza cuando yo hablaba de ese tema. Sí, pastor, tiene razón. Que no sé por qué no está hoy aquí, porque desde eso no ha perdido culto alguno la hermana, no ha perdido culto alguno, no le había caído el 20, que es una expresión muy pobre, porque en realidad estamos hablando de la salvación de su alma, no estamos hablando de entender cualquier cosa. ¿Qué es lo que hacen los enemigos de la cruz? ¿Qué hace un enemigo? A ver, usted es mi enemigo y yo quiero comprarme un carro, ¿qué hace usted? ¿Está feliz, contento o se opone? Quiero casarme, se opone. Todos los enemigos de la cruz, todo lo que tenga que ver con la cruz y con Cristo, ay, qué pereza, lo mismo, siempre lo mismo. Pablo dice que estos hombres van a estar dentro de nosotros también, que se constituyen enemigos de la cruz, se oponen. Como me llamaron, me dijeron: ¿usted de qué va a hablar? ¿Va a seguir hablando de ese mensaje? ¿Va a seguir compartiendo ese mensaje? Vamos a Mateo 16. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 21. ¿Lo tienen? Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Y qué dice? Padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando usted lee todo ese capítulo hasta el verso 28 y luego comienza el capítulo 17 hasta el verso 13, usted se da cuenta que la mayoría del tema se centra en un par de cosas. La primera de ellas, cómo que Cristo va a morir, cómo que Cristo va a sufrir. Pero hay un tercer punto que nunca se toca. ¿Por qué? Porque fue opacado
por lo que Cristo dijo, voy a morir. ¿Cuál fue ese tercer punto que nunca fue tocado? Después de la última coma. Leamos después de la última coma. ¿Cómo dice? Leamos. 1, 2 y 3. O sea, eso es un notición, hermanos. Yo voy a ir a Jerusalén, voy a sufrir, me van a golpear, me van a humillar y voy a morir, pero voy a resucitar el tercer día. Dígame, ¿qué hombre sobre la faz de la tierra le promete a otro que va a resucitar en 3 días? Pero ellos ignoran completamente eso y se enfocan en que Cristo va a sufrir. Para este momento los discípulos no tenían tan claro que le era necesario a Cristo sufrir lo que Él sufrió en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que Él sufrió en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que Él estaba haciendo en la cruz del Calvario? Él estaba llevando todos nuestros pecados. Nuestros pecados cambiaron de lugar. Vea, este es mi pecado, este es mi pecado y este es mi pecado. Yo estoy saturado de pecado, por eso todos los días pido perdón a Dios. Perdóname, Señor, perdóname porque estoy saturado de pecados. Este atril es Cristo. Ahora yo le entrego mis pecados. No, le entrego no. Yo no se los entregué. Es mentira, Él se los llevó. Él se los llevó de toda la humanidad. Quiera usted o no quiera, ya Él llevó sus pecados. No, yo me opongo a eso, ya Él los llevó. Entonces, ¿por qué si Él ya llevó nuestros pecados, mucha gente está yendo al infierno? Hay una película de un negro, no recuerdo cómo se llama, y esta película es de un predicador, y él predica tan bien y tiene una iglesia tan próspera, y él predica y él predica y él predica y predica y predica y muestran todo lo que él sufre para levantar la iglesia, toda la fe que él tiene, y cuando él está en la cumbre, ya así, en la cumbre con una iglesia, lo escuchan millones de personas, creo que es de la vida real, de una secta que hay en el mundo, y ya llega a la cumbre y tiene la iglesia inmensa, y él una noche está orando. ¿Y qué pasa? Le viene Juan 3:16 a la mente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por todo el mundo. Él murió por la humanidad. El mundo es salvo ya. Todos los seres humanos son salvos. Y entonces se levantó ese domingo y comenzó a enseñar, ya todo el mundo es salvo. Tu papá que está en drogas allá en la cárcel ya es salvo. Si él se muere, se va al cielo. Cristo vino y murió por todo. Y comenzó a anunciar ese mensaje por todo lado. Lo que pasa es que ignoraba lo que el texto dice. ¿Qué dice? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente no se pierde por el pecado que tiene. Entonces, ¿por qué se pierde? Porque no cree. La gente no se pierde por el pecado, porque el pecado ya lo cargó Jesús. Veamos eso en la Biblia. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Verso 16 en adelante. ¿Lo tienen? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea lo que dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué fue condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué fue condenado? Entonces, ¿por qué la humanidad está condenada? No es por el pecado, porque Cristo ya cargó el pecado. Piense en un familiar tuyo que está ya hundida en el pecado. Entonces se va a ir por pecador. No, se va a ir por no creer.
Y cuando una persona cree, entonces es cuando viene la restauración. Ahí donde Dios comienza a obrar una transformación en la vida de esa persona. Pero nosotros nos esforzamos primero para que cambie y después así pueda ir al cielo, pero es al contrario. Primero tiene la entrada al cielo por la fe y después viene la obra de Dios en la vida de esa persona. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos aquí creen en Jesús? ¿Eso me hace salvo? ¿Sí o no? Depende. Porque muchas personas creen en Jesús, pero no creen lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que Él hizo por nosotros? Veamos un momentico Romanos 6. La respuesta es correcta, decir sí, desde la perspectiva mía como justo, ¿sí? Porque yo creo que Él cargó mis pecados. Pero también puede ser incorrecta desde la perspectiva que yo creo en Jesús, pero tiene pecados. Sí, claro, tengo muchos pecados. Entonces no he entendido lo que Jesús hizo por Él. ¿Dije qué? Romanos 6. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. ¿Cómo dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Y a quién se le paga? ¿De quién somos deudores los seres humanos? De Dios, porque es contra Él que pecamos. Lo único que satisface el corazón del Padre, lo único que satisface el corazón de Dios en cuanto a pago de la deuda del ser humano es la muerte. Entonces los testigos de Jehová, no, los mormones creen que cuando una persona muere cancela la deuda. Se puede, porque la paga del pecado es la muerte. Se puede. ¿Por qué no se puede? Porque somos culpables. Tiene que morir un inocente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Murió, no solamente murió. ¿Por qué usted es salvo? Porque Cristo murió por mis pecados. No, un momentico. No solamente murió por nuestros pecados. Veamos Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Verso 24. ¿Lo tienen? Dice Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿dónde? Sobre el madero. ¿Pero dónde los llevó primero? ¿En su cuáles pecados? Todos. Él toma el pecado del mundo, créalo usted, no lo crea, quiera o no quiera, se oponga o no se oponga, Él llevó tus pecados, punto. Él vino a la tierra y cargó con el pecado de toda la humanidad, homosexuales, borrachos, travestis, asesinos, drogadictos, adúlteros, fornicarios, pornógrafos, malos hijos, malos padres. Él carga el pecado de toda la humanidad. Ya la humanidad está sin pecado. Entonces va a la cruz y paga la deuda. Señor, ¿cómo se pagaba la deuda? ¿Cuál es la paga del pecado? Entonces Él muere en la cruz, paga la deuda delante de Dios. Ahora el Padre dice, la humanidad ya se pagó la deuda. Ahora, el requisito ¿cuál es? Debes de creer lo que mi Hijo hizo por ti. Ahora Dios dice, lo único que tienes que hacer es creer lo que mi Hijo hizo por ti. Entonces, ¿cuál es el anuncio que nosotros tenemos que dar a la humanidad entera? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos predicar a la humanidad entera? A Cristo y a este crucificado. Debemos presentarle al mundo entero
lo que significa la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, que Él canceló la deuda, quita nuestros pecados. Entonces ahora surge una pregunta: ¿qué pasa cuando peco ya siendo justo? ¿Qué sucede? Ya yo peco. Entonces vamos a ir cerrando con esto. El domingo el pastor José King dijo que hay que pedir perdón. ¿Sí o no? ¿Cuántos escucharon eso? ¿Sí o no? Lo que pasa es que recuerden que ellos son coreanos, que hablan español y que a veces cuesta transmitir algunas cosas, ¿sí? Pareciera entonces que nosotros debemos de tener como requisito, ya como justos, pedirle perdón a Dios. Sin embargo, hay algunas objeciones en cuanto a eso. ¿Qué es pedir perdón? A ver, yo fallo contra usted y vengo y le digo: hermano, perdóneme por lo que hice. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si soy mudo? Entonces es obligatorio pedir perdón. Si no, a ver, no puedo hablar, ¿qué hago? Pues le pido perdón en lesco. ¿Y si no sé lesco? ¿Qué pasa si soy mudo y tengo los brazos? Estoy poniendo casos que podrían ser, ¿sí o no? Mudo y no tengo brazos. Entonces o pedir perdón, no vamos a satanizar que alguien le diga a Dios, ya justo, ¿verdad? Señor, perdóname por esto. Sin embargo, suena raro, porque ya Él nos perdonó a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos, qué es lo que suplanta el pedir perdón? Voy a dejar algunas pinceladas, porque esto es una enseñanza entera. ¿Qué es lo que suplanta el pedir? ¿Qué es lo que manda la Biblia que yo debo hacer cuando peco? Reconocer. Veamos Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. ¿Lo tienen? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí aparece un asunto. ¿Cuántos de ustedes ya fueron perdonados por Dios? Otra vez, ¿cuántos fueron perdonados por Dios? ¿Y cuántos fueron perdonados todos sus pecados, pasados, presentes y futuros? Entonces, ¿por qué aquí habla otra vez de perdón? Porque lo primero que tenemos que entender es que Primera de Juan es una carta escrita para justos, no para los de afuera. No es para evangelizar, es para justos. Y los justos ya fuimos perdonados, porque aquí habla de que tenemos que ser perdonados otra vez. Entonces es importante comprender esto. El perdón de pecados para salvación y el perdón de pecados para comunión son dos cosas diferentes. ¿Qué pasa cuando un hijo peca contra su padre? ¿Pierde su paternidad? No, ¿pierde su derecho de hijo o pierde su relación como hijo y padre? Su relación. Entonces se quebranta la relación. Si mi hijo me falla, yo me siento triste. Y lo que se quebranta es la relación. Entonces yo decido que a mi hijo le voy a quitar su teléfono, le voy a quitar su mensualidad que le doy de 100,000 colones, se la voy a quitar y le quito su teléfono. ¿Qué necesita él de mí para que yo no le quite el teléfono y no le quite la mensualidad? Que yo le perdone. Si yo le perdono, entonces probablemente también le perdono la disciplina. Y le digo, te voy a dar otra oportunidad. Y le sigo dando los 100,000 colones, que en la vida real son 2,000 al mes. Le sigo dando los 100,000 colones y le entrego su teléfono. Entonces, ¿qué significa confesar?
Estoy preguntando porque quiero que ustedes participen y yo sé que ya ustedes muchos saben, entonces ayuden. Significa reconocer. Entonces, pastor, ¿de dónde sacó eso? Pues la palabra griega, cuando usted estudia la palabra griega homologueo con J, homologueo, y se traduce esa palabrita griega como asentir, reconocer. ¿Qué es lo que Dios quiere? Mira, a mí esto me trajo tanta libertad cuando lo estudié. Si yo peco contra Dios, yo me siento muy mal. Y me costó, porque yo siempre, ay, perdóname, Señor. Pero yo pensaba, perdóname y voy a seguir haciendo lo mismo. Entonces, un día cuando ya se me abrió el entendimiento, yo reconozco. ¿Y qué es lo que espera Dios de mí cuando yo reconozco que hice algo malo? Entonces, aquí viene algo importante. Se toma el ejemplo natural de un padre y un hijo. Pero es que es muy diferente entre Dios y yo. ¿Por qué? Si Hillary falla, comete un error, yo estoy esperando que ella llegue para reprenderla. Eso no pasa casi nunca, pero yo estoy esperando que ella llegue y llega. Entonces yo le digo, mire Hillary, pasó esto, y aquello y esto, y ella se queda viéndome así. Y esto, y se queda viéndome, y luego da media vuelta y se va. Yo como padre terrenal quedo en ascuas, sería que entendió, no entendió. Yo necesito que ella me diga, sí, fallé, perdón, de verdad metí la pata. Yo sí lo necesito porque yo no conozco su corazón. Pero Dios, hermano, Dios necesita que sí, perdóname. No, es lo que necesita que usted reconozca para usted. Reconozco que pequé contra ti, porque eso te va a llevar a cambiar. Entonces es muy pobre poner ese ejemplo así, literal, porque Dios no es igual que nosotros. Nosotros ignoramos lo que hay en el corazón del joven o del niño, ¿sí o no? No sabemos así. A veces discernimos, ¿verdad? O sea, le vemos ahí llorando y usted sabe cuando son lágrimas de cocodrilo, ¿sí o no? Usted dice, hipócrita, para darle unos fajazos es que está bueno, porque usted sabe que está siendo hipócrita. Pero usted sabe que hay gestos que son no, está arrepentido de verdad. Pero sin embargo es mejor que le diga al padre, papá, perdóname, fallé, cometí este error. Deberíamos nosotros terrenalmente, ante Dios, pues no es que está mal hacerlo. Pero el punto principal es que tú reconozcas y te apartes. Reconozcas, fallé y me aparto de ese pecado. Entonces encuentro el perdón. ¿El perdón para qué? ¿Para salvarme o para relación? Para relación. Para salvarme no, porque la salvación es un regalo de Dios intocable. Ahora, ¿qué pasa cuando un justo peca? ¿Qué sucede? Dios le disciplina. Pero vamos a un último pasaje. Primera de Juan capítulo 2. Vamos a cantar un cantito al Señor antes de irnos. Y con eso cerramos. Primera de Juan 2, ¿lo tienen? 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ayer el muchacho me ponía ese ejemplo, no este texto, pero él decía, no, es que nosotros tenemos un abogado en el cielo. Ajá. Pero un abogado, porque él me puso todo un ejemplo, porque él estudia derecho. Entonces, no, yo como abogado ante un juez, yo entiendo que, porque hay que escuchar hablar a ese muchacho. Hay un juez, hay un abogado, hay una justicia, un montón de cosas. Entonces el abogado tiene que defender, nosotros tenemos y yo le digo a él, pero un abogado defiende a una persona culpable o una persona que se declara inocente. Usted como abogado, si alguien viene y le dice, yo me robé 20,000 colones y quiero que me defienda porque no los voy a pagar, usted lo defiende, pues él tiene una salida para todo. Yo no lo haría por mi ética moral, pero un abogado puede elegir defenderlo así, y Cristo lo haría. Va a defender pecadores. Mire cómo dice, ¿a quién tenemos? Porque hay que entender el texto, porque el ejemplo de un abogado es pobre, porque la Biblia no dice eso. Dice, después del punto y la coma, y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿qué? El justo. El justo, ¿qué significa eso? El justo que puede justificar con su justicia. Él no dice, Padre, yo lo defiendo porque él no pecó. No, él dice, es culpable, pero yo soy justo y mi justicia yo se la regalé. ¿La acepta, Padre? Claro que sí la acepto. ¿Está notando la diferencia? No es que él dice, ay Señor, pobrecito, es que están... No, él es culpable, peca, está pecando contra ti, pero yo soy el justo. Recuerda, yo morí por él. Y esa justicia, veámoslo en el 2 para que quede más claro. Y él es la propiciación, ya ahí se voló todo. ¿Recuerdan qué es el propiciatorio? Es la tapa que cubre la ley, donde va la sangre del cordero que mataban. Cubría la ley. Cristo es ese propiciatorio que cubre la ley cuando nosotros la transgredimos. ¿Cómo la cubre? Con su sangre. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso Él es nuestro abogado por excelencia, porque Él es justo y Él es la propiciación de nuestros pecados. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Entonces, ¿qué pasa cuando un justo peca? Si un justo peca y continúa querer viviendo en un pecado, Dios le va a corregir. ¿Cómo le va a corregir? Con mucho amor, con mucha ternura, pero con vara también. Dios nos puede corregir a nosotros con vara, para que nosotros encaminemos hacia lo que Él tiene para nosotros. Amén, hermanos.